Hora 14. El láser. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Los incendios de la Comunidad de Madrid y de Ávila siguen avanzando sin control. Las labores de extinción pudieron contener anoche poco, aunque muy poco, las llamas y evitar una tragedia que ya lo está siendo aún más grave. Es uno de los peores incendios en la historia de la región, de la Comunidad de Madrid, y que deja casi 10.000 hectáreas afectadas. La situación sigue siendo compleja, que las previsiones que tenemos tanto de la EMET como también del CSIC, que nos está ayudando, también de expertos en incendios, es que vamos a tener unas horas complejas, porque efectivamente las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido desde el puesto de mando en Cenicientos durante la visita a los municipios afectados. Las últimas cifras oficiales hablan de casi 10.000 hectáreas afectadas. Sin embargo, según cifras de la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso, las estimaciones son que rondan las 20.000. Por tanto, el avance de las llamas ha obligado a evacuar 2 nuevos municipios en la Comunidad de Madrid. Son ya 10 en total. Y entre evacuados y confinados hay cerca de 50.000 personas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas. Como novedades, tenemos 2 nuevos municipios afectados que van a ser evacuados. En total, ahora mismo son 10 municipios evacuados, 4 confinados y afecta a 50.000 personas, 10 carreteras cortadas. Hora 14. El láser. Nos vamos en este punto al puesto de mando donde está nuestra compañera Belu Jiménez. ¿Qué tal, Belu? Buenas tardes. ¿Qué tal, Soja? Buenas tardes. Las previsiones siguen siendo complejas y a pesar de que el presidente ha comentado que en las próximas horas se abre una pequeña oportunidad para atajar el fuego, lo cierto es que la situación se ha complicado por el viento. Además, Belu, el jefe del Ejecutivo, sigue poniendo el foco en ese cambio climático para el que es necesario, insiste, un pacto de Estado. Había una ventana de oportunidad esta mañana porque ha sido una noche con buenas noticias donde el fuego ha avanzado poco y el viento se ha calmado, y eso daba esperanzas, tal y como ha explicado Pedro Sánchez esta mañana. Tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y por tanto eso es lo que vamos a dedicar y a destinar una buena parte de nuestros recursos. Pero como indicaba también el presidente, todo iba a depender del viento, de este nuevo incendio que se considera ya unificado, aunque el fuego no haya llegado aún a juntarse, y a medida que ha avanzado la mañana la situación ha empeorado. Pedía además el presidente desde aquí, y dada la complicada situación, un pacto de Estado climático. Hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática, porque por desgracia la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos, cada vez son más graves, cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos. En cuanto a las hectáreas quemadas, aunque son cifras provisionales, ha confirmado el delegado del Gobierno que tanto en Madrid como en Ávila van a rondar las 20.000 hectáreas cada una. El cambio de situación ha provocado nuevos desalojos y confinamientos, por lo tanto hay al menos 73.000 personas afectadas. Y solo unas 50.000 en la Comunidad de Madrid, en una decena de municipios, entre evacuados y confinados. En uno de esos polideportivos municipales, donde ha pasado la noche los vecinos evacuados, está Ana Iriarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación con la que te has encontrado, Ana, con esa situación de los vecinos desalojados? Pues aquí cerca de 300 vecinos han pasado la noche. Hoy nos cuentan que han podido dormir algo más y gracias a las camas que trajeron ayer la UME. Aunque personas como Pilar ven que su salud está siendo afectada. La noche la he pasado como he podido y otra vez en el coche, porque eran las 12 de la noche y nos iban a traer un colchón hinchable y era las 12 de la noche, no lo habían traído y hoy mira, las piernas ya es que no aguantaba más, ya no puedo, ya no aguanto más. Y sin medicación que llevo ya 2 días, ya mi cuerpo dice hasta aquí. Por cierto que esta mañana algunos han podido ir a su casa, precisamente al día del freno, a por esa medicación que no pudieron recoger. Nos han dejado entrar, la verdad, muy bien, los helicópteros por allí echando agua, humo, mucho humo y mucha ceniza. Pues hemos cogido lo que les faltaba, medicamentos que se dejaron. Nos dejamos un perrillo, le hemos estado echando agua, comida, está muy nerviosito porque está, claro, lleva 2 días solito. Lo típico, un poquito de ropa, una muda y ya está. Eso sí, lo peor, hace un momento les han comunicado que por las previsiones de viento hoy también tienen que pasar otra noche aquí. Compañera de Radio Madrid, Ana, cuídate, hasta luego. Hasta luego. Como consecuencia de la evolución de los 2 incendios
y que previsiblemente en poco tiempo van a confluir también previsiblemente en la zona de San Martín de Valdeiglesias, he decidido y he comunicado al presidente mi decisión de crear el mando unificado de la emergencia. Trabajaremos... Es el director general de la UME, Francisco Javier Marcos, la Unidad Militar de Emergencias. Por tanto, ya habla de un solo incendio, el de Madrid, que está a punto de fusionarse con el de Ávila. Nos vamos hasta allí. Lorena García Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El incendio que iniciaba el miércoles en Burgondo, pues continúa muy activo y mantiene un amplio despliegue de medios para tratar de frenar un fuego que ha cambiado por completo el paisaje. Las últimas horas han estado marcadas por los esfuerzos tanto por evitar esa fusión de los dos incendios como por proteger las poblaciones y evitar nuevos avances de las llamas. En Cebreros y El Tiemblo, sus vecinos, como Estela y Vicky, describen horas de angustia. La verdad es que ha sido horrible y ya cuando he mirado esta mañana, ¿vale?, con la luz del día, pues a llorar. Toca llorar porque está todo abrazado. Una impotencia, no se puede hacer nada. Yo solo pido por favor que manden a gente, que tenemos gente muy preparada, que hay gente que den la orden a la UME, al gobierno, a quien sea, y que paren esto, porque es que se está quemando todo. Desde la Junta de Castilla y León, la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, destacaba esta mañana el enorme trabajo que se está realizando por parte del operativo de extinción. Lorena, gracias. Gracias, buenas tardes. Y en la parte institucional ha habido un conato de bronca entre gobierno y oposición, aunque desde Galicia el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado que hay que trabajar conjuntamente en la gestión de la tragedia, intentando rebajar ligeramente la tensión. Aunque, eso sí, preguntado por si la respuesta del Ejecutivo está siendo adecuada, Feijóo ha evitado responder. Trasladar que todos somos uno. España en este momento no puede tener ninguna discusión sobre la necesidad de colaborar y de trabajar juntos para salir de esta situación que de momento sigue siendo crítica. Y hasta ahora seguramente si viven cerca de Madrid o de Ávila se habrán fijado en esa densa humareda que parece casi niebla y que inunda el ambiente. Bueno, pues es importante precisar que toda precaución es poca porque, sepan, el humo del incendio es más perjudicial para nuestra salud que el de los coches. Así que nuestra compañera de Sociedad, Mariola Lourido, nos trae algunas de las recomendaciones a seguir en este tipo de situaciones. Mariola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Ya solamente vemos humo, estamos dentro de la nube de humo y no se puede ni prácticamente ni salir a la calle. En casa, resguardado y con todo cerrado. Son María, vecina de Navaluenga, y Rosario de Cebreros, confinadas en casa por el humo. Para protegerse hay que cerrar puertas y ventanas, usar mascarillas FFP2. Las quirúrgicas no valen, ni mucho menos un pañuelo o una bufanda, porque respirar el humo de los incendios puede ser más tóxico que respirar el de los coches debido a las pequeñas partículas PM2.5. Pueden impedir incluso la respiración. Es normal que tengamos síntomas, una irritación, el que puedas tener tos, pero también cardiovasculares como una taquicardia, un dolor de pecho. Problemas respiratorios y cardiovasculares, dice el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, a los que hay que añadir los psicológicos que provoca el fuego con la devastación del paisaje. En caso de quemaduras leves, aplicar agua fría. En las graves, nunca retirar la ropa adherida a la piel, ni poner hielo, cremas o pasta de dientes. 2:39, 1:39 en Canarias. Nos escucha en directo a esta hora Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de la AEMET. Señor Morán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Secretario, la meteorología está siendo adversa a pesar de la bajada de las temperaturas. El viento está complicando esas labores de extinción. ¿Cuál es la previsión para las próximas horas? Teóricamente vamos a movernos en un escenario meteorológico mejor que el de estos días pasados, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando nos enfrentamos a incendios de estas dimensiones, el propio incendio es capaz de generar condiciones meteorológicas distintas dentro de su propio perímetro. Y muchas veces la errática dirección del viento no responde tanto a las predicciones meteorológicas de carácter general como a las características que la propia evolución del incendio va generando. Pero en principio las condiciones generales nos apuntan hacia
una situación meteorológica no tan adversa como la de estos días pasados, aunque eso no significa que sea una situación meteorológica que no siga presentando una situación de alto riesgo. Hablaba usted de esos incendios que los llamamos hoy en día incendios de nueva generación, que son casi incontrolables en sus peores fases. ¿En qué ha cambiado, secretario, la estrategia de prevención y extinción del Ministerio, más allá de los medios aéreos y terrestres con los que se suele contar habitualmente en estos casos? Básicamente en la estructura de lo que significa diagnosticar la necesidad de intervención en términos de planificación, de ordenación del territorio, de gestión del territorio, de gestión de las propias actividades, atendiendo a los diagnósticos que desde el punto de vista de la ciencia establecen unas condiciones de contorno totalmente distintas de las que históricamente habíamos estado acostumbrados a vivir. Es decir, necesitamos ir dando respuesta con carácter transversal, prácticamente en todos los ámbitos, desde la sanidad, que veía que antes escuchaba hace un momento que hablaban de las implicaciones sanitarias, hasta la gestión de las infraestructuras. Todo tiene que acomodarse a una situación de contorno que evidentemente ya no va a ser la que fue. Estamos en una crisis climática y esta es la situación que vamos a vivir, con lo cual toda la planificación tiene que acomodarse, y así lo está haciendo el Gobierno, a esa nueva situación. Sí, con esta situación del cambio climático a la que usted se está refiriendo, ¿considera que cuáles son los puntos débiles que aún se deben reforzar urgentemente, secretario? Porque estamos viendo que estas labores de detección, sin embargo, no están atajando realmente los problemas que estamos viendo con esta ola de incendios que se está desatando este verano. Vivimos en una situación que, si a poco que uno haga tenga una visión general de lo que está sucediendo prácticamente a nivel global, vemos que todo nos conduce en la misma dirección, ¿no? Hacia un escenario en el cual las capacidades de respuesta de los estados se ven sobrepasadas por fenómenos que alcanzan unas dimensiones realmente espectaculares. En ese sentido, creo que lo primero en lo que debemos de trabajar es en crear una conciencia social general en la cual el propio comportamiento de la ciudadanía en su conjunto responda a esa nueva situación. Por eso es muy importante no generar discusiones, debates que pongan en cuestión, que pongan en duda lo que en estos momentos es un diagnóstico ya consolidado empíricamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primero de los trabajos. A partir de ahí, todo lo que suponga alinear la acción del conjunto de las administraciones y de las empresas del sector privado en esa misma dirección, creo que nos lleva a una convergencia de una respuesta razonable que necesita de mitigación y de adaptación. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que pensar en los esfuerzos que se vienen haciendo en relación con el cambio de un modelo energético que nos permita minorar la contribución a los efectos de aceleración del cambio climático forma parte del primer paso que debemos dar, y en ese sentido creo que el Gobierno de España está en estos momentos demostrando que esa es la senda que hay que seguir. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de la EMET, gracias por atendernos en Hora 14 y pase buen día. Muchísimas gracias y buen día, y gracias por informar. Hasta luego, gracias. Seguimos también pendientes de la evolución de otro incendio en Aragón, el fuego que se originó en Ejulbe, en Teruel, que ha arrasado cerca de 3.000 hectáreas. Nos vamos a Aragón, Esther Orera. Las condiciones meteorológicas van a ser claves en las próximas horas para las labores de extinción de este incendio en Ejulbe. Lo explicaba el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro. Va a haber un cambio de tiempo bastante importante. Ha entrado norte, ha entrado cierzo, han bajado bastante las temperaturas. Esto provoca que suba mucho la humedad por las noches, que se den las circunstancias, aunque esté viento norte en esa zona, en Ejulbe, ha hecho que los servicios de extinción, el director de extinción, trabaje en zonas más concretas por si puede haber una expansión por culpa del cambio del tiempo. Sí que es verdad que nos ayuda mucho, sobre todo porque se está refrescando el ambiente. 175 personas de 5 núcleos de población siguen desalojadas, de ellas 35 están en el albergue de Alcoriza. Han dormido en el albergue, los han tratado muy bien, estamos muy contentos porque la verdad que no puede ser más acogedora la acogida. Hay 3 carreteras cortadas, además evoluciona favorablemente el incendio de Plan en la provincia de Huesca y este mediodía se ha dado por estabilizado el de la Cerollera en Teruel.
La superficie quemada por incendios forestales alcanza las 130.000 hectáreas, las supera de hecho en lo que va de año, en este periodo que llevamos de enero a julio. En lo que llevamos de año están calcinadas más de 130.000 hectáreas. Cada vez la emergencia climática se va agravando, va superando, por desgracia, muchas de las previsiones científicas. Lo ha dicho esta mañana el presidente Sánchez en su intervención. Para que se hagan una idea de la magnitud de los hechos, 130.000 hectáreas son 5 veces más las mismas que se quemaron en el mismo periodo del año pasado, es decir, en 2025. Esos son los datos que acaba de facilitar y que acaba de confirmar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y fue precisamente el año pasado, a partir de este periodo, cuando se desataron los peores incendios. Fue de hecho uno de los peores veranos en este sentido. Las comunidades más castigadas fueron Castilla y León, Galicia y Extremadura. Pero un año después, los profesionales que se jugaron la vida en las labores de extinción aseguran que poco o nada ha cambiado con respecto al año anterior, que siguen desprovistos de los recursos necesarios para hacer frente a los incendios extremos. Nos lo cuenta Chelsea González. Los profesionales de Castilla y León, Galicia y Extremadura coinciden en que el verano de 2025 dejó una advertencia que un año después sigue sin escucharse. Sara Mateos, agente medioambiental en León. No solo no se ha aprendido, sino que esta campaña de 2026 estamos peor, en peores condiciones que como estábamos en 2025. Falta de efectivos, brigadas con poca experiencia y una planificación que aseguran sigue siendo insuficiente. En Extremadura, el bombero forestal José Javier Calvo explica que afrontan la campaña con relativa normalidad, pero con la certeza de que cualquier chispa puede volver a convertirse en un gran incendio. Los medios somos los que somos, no podemos defenderlo todo, no llegamos a tiempo a todo. También en Galicia lamentan que sobre el papel hay mejoras que no se ven reflejadas en la ejecución. Brais Meco, de la Brif de Laza, explica que muchas veces el problema está en el momento en el que se juntan varios incendios. Creo que en Galicia estamos bastante preparados para cualquier situación, pero el año pasado ya viste que nos sobrepasó a todos. Se trata de incendios más complicados y virulentos que son difíciles de parar. Las jornadas se alargan, los turnos se doblan y muchos regresan incluso como voluntarios. Un esfuerzo que deja una huella física y también psicológica. Hace un año del gran incendio de Jarilla, miro a la sierra y tengo hasta en ciertos momentos sentimiento de culpa. Sentimiento de que no hicimos lo suficiente. Mientras el verde se abre paso en las zonas calcinadas hace un año, quienes estuvieron al frente de las llamas comparten la sensación de que la respuesta sigue siendo insuficiente. Está siendo un verano complicado en el sur de Europa en lo que a incendios se refiere. En Francia, por ejemplo, en la región de Girondina, al sur, cerca de donde está la ciudad de Burdeos, un fuego ha quemado ya unas 100.000 hectáreas. Es que el gobierno de Macron habla de un incendio sin precedentes en la historia en lo que, por lo menos a cifras, se refiere. Cerca de Burdeos, en un centro de atención a evacuados, está la corresponsal de Francia, Raquel Villaécija. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde esta madrugada no para de llegar gente a este parque de exposiciones al norte de Burdeos. Son vecinos que han sido evacuados de 7 municipios de las afueras de la ciudad. No solo por la proximidad del incendio, que está ya a 30 kilómetros de Burdeos, sino también por los gases tóxicos que provoca el humo. En estos momentos hay aquí unas 6.000 personas, como explica la cadena SER, el presidente de la región de Burdeos, Thomas Casnet. Tout le monde a une place assise, tout le monde peut manger, tout le monde peut dormir. Donc ça, c'était notre mission numéro 1. Todo el mundo tiene un sitio, todo el mundo puede dormir y puede comer, y esa es nuestra prioridad, no dejar a nadie sin una solución. Entre los evacuados hay familias enteras con niños y animales. Todos esperan volver pronto a sus casas. Unas 20.000 personas han tenido que ser evacuadas por estos fuegos en 2 departamentos del sudoeste del país que han arrasado ya 40.000 hectáreas. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Hola,
Mira, voy a recoger a los niños a música. Pásate tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae aceite, que está el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca, el nuestro, el que nos gusta, por solo 4,59 euros el litro. Y también champú, que no queda. Y hay un 50% en la segunda unidad en H&S, Pantene, All Spice. Aprovechamos. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Hora 14. Y hablamos ahora de violencia de género y un dato escalofriante que hemos conocido esta misma semana. En las horas posteriores a la final del Mundial que ganó España, las llamadas al 016, las de atención a las víctimas, se duplicaron. Datos oficiales que nos han llevado a preguntarnos si de verdad hay factores que nos pueden ayudar a detectar más fácilmente la violencia machista. Son varios estudios también que se han relacionado, por ejemplo, las olas de calor con un aumento de los asesinatos machistas. De hecho, los meses en los que más repunta la violencia de género son julio y agosto. Aunque la realidad es que no existen factores ambientales que provoquen un aumento de los asesinatos, como tampoco existe un perfil común del feminicida. Por eso es tan difícil de predecir y prevenir estos asesinatos que se van cometiendo. Lucía Hernández. No existe ningún rasgo en común que compartan todos los feminicidas, más que, en muchos casos, un historial de violencia. Los feminicidas son muy heterogéneos. No es fácil encontrar un patrón común en todos ellos. Antonio Andrés Puello, catedrático de Psicología de la Violencia de la Universidad de Barcelona, apunta a que se comete un asesinato machista por una pérdida del control sobre la pareja. Baquea Alonso, socióloga colaboradora del Observatorio de Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández, respalda la hipótesis. El asesinato se produce cuando de pronto el hombre ya no puede seguir maltratando. Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, explica por qué ocurren tantos asesinatos en verano. En la época vacacional surgen muchos problemas alrededor de lo que es las decisiones sobre la propia familia, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Quién viene? Entonces, todos ellos señalan una cultura profundamente arraigada en un machismo patriarcal en el que muchísimos hombres y mujeres viven encasillados en unos roles de género restrictivos y peligrosos. Nadie dice, uy, pues mi jefe me pega lo normal, pero eso sí lo dicen las mujeres maltratadas. Entonces, ¿quién le ha hecho a ellas creer que es normal que tu marido te pegue? Pues la construcción cultural, ¿no? La idea de... Además, advierten de que no debemos pensar que los asesinos lo hacen porque estén pasando por un episodio de enajenación mental, porque, dicen, lo normal es que todos sean plenamente conscientes de lo que están haciendo. Y en la redacción de informativos, Lorena Carramolino, el presidente de Estados Unidos, asegura que está dispuesto a negociar con Irán, pero esto lo hace apenas unos días después de decir justo lo contrario. Lorena, buenas tardes. Buenas tardes, Sohaib. Sí, otra vez el presidente de Estados Unidos ha vuelto a cambiar de opinión en cuestión de horas. Anoche Trump dijo que está dispuesto a escuchar a los iraníes, pero cree que no están preparados para alcanzar un acuerdo. Y esto justo después de que el miércoles amenazase con destruir un puente, una central eléctrica iraní, cada vez que el régimen de los ayatolás atacase un barco en el estrecho de Hormuz. Estas declaraciones, donde esbozaba la idea de volver a hablar con los iraníes, las dijo en la cena de corresponsales en Washington, que se ha celebrado después de su cancelación por el tercer intento de magnicidio de Donald Trump el pasado mes de abril. Después de la caída del principio de acuerdo firmado en junio, Washington y Teherán han reanudado los ataques. Esta ha sido la 13ª noche de cruce de misiles. Y otro frente bélico es el de Ucrania. Ucrania ha emprendido una ofensiva durante esta semana contra el que se conoce como el Amazon ruso. Wildberries es la empresa de comercio electrónico más importante de Rusia. Esto en realidad es un intento de Kiev para debilitar la economía de ese país, pero también un ataque a las fábricas de donde sale mucho del material bélico que acaba en el frente para servir a los soldados del Kremlin. Nos lo cuenta Antonio Martín. Media docena de ataques en los últimos días ha centrado Ucrania en almacenes de Wildberries, es por así decir el Amazon ruso, la plataforma digital que utiliza la inmensa mayoría de la población de ese país para sus compras online. Según Kiev, en Wildberries se pueden encontrar componentes que se usan luego en drones o productos que compra gente para luego enviar al frente, y pone como ejemplo los chalecos antibalas. De ahí su ofensiva contra sus almacenes. El Kremlin niega esa vinculación. Es terrorismo ucraniano
tono contra objetivos pacíficos, ha dicho el portavoz Peskov esta semana, en un intento de salvar una empresa que es fundamental en el tejido de compraventa interna en el país. Y es que Wildberries se dedica a almacenar y a distribuir también millones de productos que los particulares se venden y compran entre sí, por lo que Ucrania acerca también con estos ataques el conflicto a la ciudadanía rusa. Y de una guerra bélica, una guerra arancelaria, la que está desatando, ha vuelto a esparcir Donald Trump en todo el mundo, y que en realidad no deja de ser una prórroga a las tarifas que ya venía aplicando a sus socios en el pasado. Aunque eso sí, ahora hay un matiz, hay un pequeño cambio en los equilibrios económicos, porque con estos nuevos aranceles salen más beneficiados los países europeos, entre ellos España, aunque ligeramente sale beneficiada España. El golpe más duro, sin embargo, se lo ha llevado la economía asiática. Nos lo cuenta Pablo Anzola. La Casa Blanca se ha visto obligada a cambiar los cimientos legales para mantener su muro arancelario y aunque en la práctica este último movimiento apenas altera la guerra comercial de Trump, lo cierto es que sí redistribuye el golpe. Sale ganando o al menos perdiendo algo menos la Unión Europea. Países como Francia, Alemania o el nuestro España han visto reducir hasta más de un punto el arancel medio que soportan sus productos. Estos son datos de un análisis de la organización Global Trade Alert que recoge cómo los enemigos clásicos de Trump siguen siendo los más perjudicados por este nuevo esquema. China se enfrenta al muro arancelario más alto de todos. Hasta el 27% han pasado a estar grabados sus productos y esos son 2 puntos más que a principios de esta semana. Además, lo que demuestran las cifras del estudio es que la justicia ha torpedeado los planes del presidente. My fellow Americans, this is Liberation Day. El arancel medio de Estados Unidos ronda ahora el 11%, esos son 5 puntos menos del nivel que llegó a alcanzar tras los del Día de la Liberación, esos gravámenes que finalmente fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo. Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Cero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 5 de la tarde con Marisol Rojas y Emma Vallespinós. Cadena SER. Hora 14, en la SER. Hablamos ahora de alimentación. De la cesta de su compra, ¿cuántos alimentos diría usted que son ultraprocesados? Bueno, pues sepa que en España cada vez nos estamos abonando menos a la famosa dieta mediterránea y nos alimentamos a base de productos hechos prácticamente en los laboratorios, hasta el punto de que más de un 30% de las calorías que consumimos nos la dan los productos ultraprocesados. Y por eso el Ministerio de Consumo está intentando ponerle escoto. Beatriz Carmona. Más de un tercio de las calorías que consumimos en España provienen de los ultraprocesados, que aumentan el riesgo de más de 10 afecciones o problemas de salud, según recoge el informe de The Lancet. Aunque desde Consumo precisan que las empresas pueden encontrar un vacío legal a falta de una definición clara de lo que es un ultraprocesado. Carlos Lema es catedrático de Derecho Mercantil. Que no haya una definición de ultraprocesado en el ámbito europeo, con lo cual se podría producir una discordancia entre el derecho español y el derecho de la Unión Europea. El objetivo ahora es el de limitar la presencia de estos alimentos en comedores escolares, en centros hospitalarios y también bibliotecas, universidades y museos. Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos. Pero las multinacionales de ultraprocesados tienden a poner trabas y buscar resortes legales para debilitar políticas que traten de regularlas. Hacer alegaciones para modificar aquellos preceptos que consideren que deben ser objeto de... Además del lobismo que ejercen. Las empresas siempre pueden también efectuar lobby, establecer comunicación con grupos parlamentarios. El informe de The Lancet cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, ambos aportando artículos destinados a concienciar sobre las prácticas de estas multinacionales sobre la alimentación. Y hoy nos vamos con un clásico del cine western que está de aniversario. El bueno, el feo y el malo, esa famosa película protagonizada por Clint Eastwood, cumple 60 años y este domingo en Burgos, donde se grabaron algunas de las escenas míticas, se pondrá fin a 3 días de homenajes. Elio Castro. En el cementerio de Sad Hill tiene lugar el duelo más famoso del cine del oeste, aunque en realidad no es un duelo sino un trielo, porque intervienen 3 pistoleros, el bueno, el feo y el malo, o lo que es lo mismo Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef.
El cementerio de Sad Hill se encuentra en los términos municipales de Contreras y Santo Domingo de Silos, en Burgos. Ahora se cumplen 60 años del rodaje de la famosa película de Sergio Leone con música de Ennio Morricone. Sergio García, presidente de la Asociación Cultural Sad Hill. Hay 4 localizaciones de rodaje, según van apareciendo: el monasterio de San Pedro de Arlanza, que es la misión donde el feo cuida del bueno. Después está el campo de prisioneros de Betterville, que tuvo una reconstrucción parcial hace 2 años. El puente de Lanston, donde tiene lugar la batalla entre el norte y el sur, y por último el cementerio de Sad Hill, que es lo que dio nombre a nuestro colectivo cuando empezamos allá en 2014 con esta idea de reivindicar estas 4 localizaciones de rodaje, pero la joya de la corona es cierto que es el cementerio. Y durante todo este fin de semana se ha celebrado allí por todo lo alto este aniversario con exposiciones y visitas guiadas, una celebración que terminará este domingo con la proyección al aire libre en Sad Hill de El bueno, el feo y el malo. Pues así nos vamos. Recuerden que seguimos pendientes de la situación de los incendios que afecta a la Comunidad de Madrid. Que pasen una feliz tarde. 14 en la SER.